La Unión Europea cuenta con 28 países miembros. Croacia se integró en julio de 2013, siendo la séptima ampliación del bloque. Creada en 1957 por 6 miembros fundadores, la Unión Europea no ha cesado de agrandarse. Eran 9 países en 1973, 10 en el 81 y 2 en el 86. En el 95 sumaba 15 países y 25 en 2004. Desde 2007 cuenta con 27 miembros. Para ser candidato al ingreso en el bloque, el Estado debe en primer lugar respetar los criterios de Copenhague, ser una democracia, respetar los derechos humanos y tener una economía de mercado viable. Además, deberá cumplir con las normas del bloque, contar con el apoyo de su población mediante voto parlamentario o un referendo, así como el acuerdo de los países miembros y de las instituciones de la Unión Europea. Los actuales candidatos son Islandia, Turquía, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia. En tanto, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo podrían obtener próximamente el estatuto de candidatos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Momentum. Estamos aquí hoy, nos acompañan, ¿qué tal, Josele? Muy bien. Es un viejo amigo de la primera escuela. Sí, inauguré Momentum, en su momento. En su Momentum. Pero bueno, no estamos solos, está con nosotros también Benny. ¿Qué tal? Bienvenido. Hombre, tiene mérito Momentum, que empezó cuando aún no había sonido en la televisión. Yo ya llevo 3 programas. Ah, bien. Bien, bien. Yo llevo unos poquitos más, pero bueno. No me preguntes tampoco cuántos porque no los cuento. A partir de 10 ya... No, ya. Te Es como los los dedos años. de la mano. No, es como los años. A partir de cierta ya no se cuentan. ¿Qué tal? Bienvenida, Nina. ¿Qué tal, Erea? Bienvenida. Un placer volveros a tener aquí con nosotros en el programa. Pero hoy vamos a hablar acerca de la Unión Europea. A ver qué sale de este tema. Porque estábamos hablando antes y parece que va a ser calentito, ¿no? Sí, dependiendo. ¿De qué es? ¿De cambio climático? No, la Unión Europea. ¿Pero el cambio climático en la Unión Europea? No, de la Unión Europea. Quizás la Unión Europea influye en el cambio climático, no sé, eso ya después lo hablaréis entre todos, pero vamos. El tema es la Unión Europea. Es lo que me mandaron a mí, lo que yo os mandé. ¿No? No, Sí. yo no lo mandé. Curioso que se diga Unión Europea cuando todos se quieren separar. Bueno, todos no se Bueno, quieren separar. algunos. Bueno, a ver, Reino Unido ha salido, pero Escocia quiere volver. Entonces, a lo mejor es reunión europea. Cambio de cromos, ¿no? Sí, sacamos a los que no nos Y caen ojo bien. con Francia, que el gallo ya suena por ahí. Bueno, todo es cuestión de que ganen un par de años la Champions League y se sientan europeos otra vez. Es un problema. Yo entiendo que España estemos todos a favor de la Unión Europea. Pues ganamos casi todas las Champions y las Copas de la UEFA. Pero hay que entender a los demás países que no se sienten europeos y solo ganan Eurovisión. Es lo único que les dejamos. Sí, porque España en eso sí que no puede hablar de que lo ganemos, ¿no? Solidaridad. Vaya cante, ¿no? Eso sí que es el gallo que canta. Ese es el gallo. Creo que los últimos eran los primeros, ¿no? Eso. Sí, A ver, tú sabes muy bien que los hermanos mayores se dejan ganar para que los pequeños se sientan con autoestima. Tú sabes también. muy bien que eso es una, como lo llamábamos, una realidad, una verdad, posverdad. Exacto, Una es posverdad posverdad, tuya, sí. sí. Me da pena porque los pequeños luego realmente piensan que lo han conseguido, pero quizás así esté bien, ¿no? Que ayudemos a los pequeños. Sí, es difícil perder. Aunque puede ser que alguna vez el pequeño te gane y con la excusa de que eres el mayor dices, no, le he dejado ganar. Por supuesto. Pero bueno, creo que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, estamos hablando de la Unión Europea. ¿Qué podemos hablar acerca de cómo se encuentra la Unión Europea en estos momentos? Erea. Muy mal, se encuentra muy mal. No, pues yo estaba escuchando hace poco un audio, ¿no?, sobre el tema de la inmigración en la Unión Europea y me parecía curioso, ¿no?, porque, bueno, como hablamos también, ¿no?, de la posverdad, todo está enlazado y se quiere... Bueno, hay países que están a favor de que se acepten a los inmigrantes, otros en contra, como cristianos. Pensamos, ¿no?, que tenemos que ayudar a las personas, que tenemos que cogerlas, y es así, ¿no? Pero también hay una verdad
que es el problema que puede causar Para la sociedad para la europea. sociedad europea. Sí, porque hablamos de refugiados e inmigrantes que no tienen que ver con la cultura a nivel de Europa y que no es su característica el que... Hay un refrán aquí en España, que allá donde fueres, haz lo que vieres. No les caracteriza en ese sentido, sino al contrario. Pero ¿cómo creéis que deberíamos tratar este tema en particular, ahora que ha salido el tema de los refugiados, ¿verdad? Inmigración. A ver, yo personalmente no... Es un tema difícil porque hemos construido la sociedad con fronteras. Esto crea un dilema porque como cristiano tú debes de... Si alguien te pide tu capa, dásela, dice Jesús, que es un estándar altísimo, al que no llegamos nadie, pero ese es el objetivo. Entonces, si nuestro objetivo es llegar a ese punto de solidaridad, deberíamos de acoger a personas que piden asilo político, en este caso. No por culpabilidad, como algunos dicen, no, es que nosotros les vendimos armas, nosotros hemos dejado su país. No, ellos en su país, cada país tiene una situación diferente y no se puede generalizar. Pero es complicado porque nuestra sociedad sí está montada con nuestros valores, sí que, por ejemplo, cotizamos a la seguridad social y luego tenemos una pensión hipotética, a ver si la veremos, pero todo nuestro sistema está organizado para ser los que somos y poco más. Tiene un margen de crecimiento dependiendo también de qué tipo de población venga. Dicho esto... Cada vez más bajo. Sí. Dicho esto, los refugiados en ese sentido son población más bien joven, que vienen, egoístamente vienen muy bien para mantener la pirámide poblacional más joven. Ahí es cuando Nerea dice, bueno, pero ¿cuántos vienen bien y cuántos no vienen bien? Pues ya no el tema los que vienen bien o los que no vienen, sino las medidas que se están tomando, a lo mejor que tienen más ayudas que los propios españoles. ¿Pero por qué existen ayudas? Es decir, ¿habría algún problema para abrir fronteras si no existiese un sistema al que tú pagas impuestos y luego te devuelven los impuestos de algún modo con ayudas, pensión, etcétera? Es decir, ¿y si el problema está en que hemos organizado, y para los que somos, como decía antes, pero si viene una ola poblacional, y España está despoblada? España, la mayor parte, tú miras el mapa y alrededor de España, entre las costas y Madrid, eso es desierto prácticamente. Hay muy poca población. Espacio hay. ¿Les podemos dar trabajo? Si ni siquiera en España tenemos trabajo. Damos margen de que ellos creen su propia prosperidad, dar libertad, ¿no? Como el idealismo estadounidense. Tampoco nuestro marco legal ayuda en eso. Es decir, yo entiendo que las fronteras estén cerradas o tengan un cupo limitado porque hemos creado una sociedad que es bastante cerrada. Ahora, me pregunto yo, como cristiano, ¿deberíamos de soportar o apoyar eso? Yo creo que no. Yo creo que en la Biblia tú no tienes en ningún lugar una justificación que te diga cierra las fronteras para que no entre el de fuera. Y también creo que es una gran oportunidad. En Alemania ha habido incluso bautismos masivos de inmigrantes y además muchos inmigrantes son cristianos. Cuando se formaron los países Irak, Irán no, pero Irak, Jordania, todo el Oriente Próximo, la última creación de los estados después de la Primera Guerra Mundial, ahí había una población cristiana muy grande, más del 10% en muchos casos. Ellos fueron perseguidos en su país de origen y abrieron sus fronteras a otros países como Estados Unidos. La mayoría, y hoy en día, ¿cuántos cristianos quedan allí? Aún hay, ¿eh? Hay más que en España. Pero, bueno, evangélicos, perdón, católicos, perdón. Pero los cristianos evangélicos y los protestantes se fueron de esos países a países, digamos, de Occidente y allí ejercieron sus carreras. Entonces, no lo sé. Solo por discrepar, ¿vale? Entiendo que quizás algunos de los que están viniendo son cristianos o gente que inclusive sin ser cristianos tengan que traer malas intenciones, pero ¿hasta qué punto podemos fiarnos de que todos los que vienen vengan con la intención o vengan primero huyendo de sus situaciones y vengan con intención de tener una vida? Porque entendemos, por ejemplo, la problemática de Siria, hablando un poco de los refugiados. Están en una guerra civil, es muy complicado. España en su guerra civil salió para todos lados. ¿Pero todos los refugiados vienen de Siria o están aprovechando esas oleadas y viene gente? De hecho es una minoría los que vienen de Siria, hay más afganos y hay de varios países en zona de conflicto. ¿Por qué no se les deja entrar?
más, ¿no? Porque hay un montón que están saliendo de allí. A ver, los cupos de la Unión Europea están muy lejos de cumplirse. Es decir, España creo que había aceptado un 10% de lo que se había comprometido. Está muy lejos todavía. Vamos, yo no, en Alemania sí lo he visto, sí hemos visto por familiares que tenemos allí, que los pabellones de los institutos estaban llenos de literas para refugiados, etc. Pero en España nadie puede decir que estamos en una oleada de refugiados. Yo no conozco ninguno. No, yo creo que no es tanto el problema de que acojamos a los inmigrantes, tanto como las medidas que se toman en España, y que yo creo que España no está preparada. Si no está preparada para sacarnos de la crisis, no está preparada para... ¿Pero quién saca a España de la crisis? ¿O quién integra a un refugiado, vamos a decir, un musulmán radical? Hombre, Vamos a otros dejar... países son los propios ciudadanos, Sí. pero aquí en España es un poco... Es un poco complicado. Vamos a dejar la pregunta en el aire, vamos a tratarlo ahora después. Primero vamos a ver un vídeo y ahora seguimos acerca de este debate, que yo creo que de la Unión Europea nos hemos ido a los inmigrantes. Vamos a ver por dónde termina el programa. Creación de la Unión Europea. Tras la Segunda Guerra Mundial se retomó la idea de formar una organización a escala continental para fomentar la cooperación entre los países europeos, con dos propósitos: consolidar la paz y evitar nuevas guerras, y competir unidos frente a las grandes superpotencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea fue propuesta por Robert Schuman, ministro francés, en un discurso el 9 de mayo de 1950, una fecha que ahora se celebra como el Día de Europa. En 1951, 5 países europeos, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, decidieron poner en común algunos de sus recursos energéticos y crearon la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El éxito de la cooperación en estos sectores hizo que pocos años después decidieran ampliar su integración a toda la economía, por ejemplo, ganadería, servicios, transporte, etc. En 1957 firmaron los Tratados de Roma, por los que constituyeron la Comunidad Económica Europea, CE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. En 1957 comenzaron con la Unión Europea Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Alemania e Italia. Desde entonces se han producido numerosos cambios y sucesivas ampliaciones. En 1973 Irlanda, Gran Bretaña y Dinamarca. En 1981 Grecia. En 1986 España y Portugal. En 1995 Suecia, Finlandia y Austria. En 2004 Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta. En 2007, Rumanía y Bulgaria. Un hito fundamental fue la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993. La CE pasó a llamarse Unión Europea y se decidió la Unión Monetaria y Económica, que tuvo sus comienzos en esta época y se hizo realidad en 2002. En 2004 se presentó una Constitución Europea, que fue rechazada en varios países. Se decidió revisar el documento y se creó el Tratado de Lisboa en 2007, que entró en vigor en 2009. Pues estamos aquí de vuelta en Momentum, hablando acerca de la Unión Europea, un poco en general. Estábamos hablando acerca de refugiados, pero la Unión Europea, al menos actualmente, ya no hablemos de historia, porque tiene una historia larguísima, pero actualmente está pasando por muchísimas cosas. ¿Qué podríamos aportar acerca de lo que está sucediendo hoy? ¿Es algo bíblico? ¿No es bíblico? ¿Que debemos apoyar como creyentes? ¿Que no? Sí, es totalmente bíblico, son tiempos finales y de hecho, hablando de los refugiados y todo esto, habéis mencionado algo importante, que España no está preparada para los inmigrantes que están llegando. O sea, si fíjate cómo son las cosas, que no estaba preparada cuando llegaban los inmigrantes de África en pateras, los problemas que se creaba, imagínate ahora. Y encima España es un país que ha sufrido terrorismo por parte de ETA, y hay ese temor porque ahora, si ves las imágenes, todos los inmigrantes que llegan a los países, pues los están metiendo a todos en el mismo saco, del terrorismo, de las personas que son kamikazes, y ya hay ese temor. España vive en temor total. O sea, y yo creo que están sucediendo ciertas cosas en Europa que, sí, lamentablemente quienes están detrás
es eso, se aprovechan los terroristas de que llegan personas inmigrantes y están todos metidos prácticamente ahí y por uno pagan todos. Esa es la realidad, es lo que yo pienso. Pero los que hacen los atentados suelen ser ciudadanos de ese país, no suelen ser refugiados. Suelen ser personas que se han criado en ese país, pero que claro, han tenido todo. Ahora ya les meten a todos en el mismo saco, ahora piensan ya que son los que vienen de otros países, los refugiados. El ISIS mismo aprovecha esas situaciones y pone su nombre a esos atentados. Entonces así es como ellos van... Y lo peor de todo es que crean temor. O sea, y al crear temor está la gente pues asustada. Y España, aparte que es un país católico, España vive en temor. O sea, ETA yo creo que ha pegado muy fuerte, aunque ya hay paz con el tema de ETA, pero ahora con este tema de los refugiados y de los inmigrantes y los terroristas hay mucho temor. Y yo creo que por eso España es dura de corazón. Sí, la ventaja de que hayamos pasado por todo el tema de ETA es que, a comparación de otros países, tipo Francia, tipo Alemania, que no han vivido el terrorismo, sus fuerzas armadas o su policía quizás no está tan preparada o tan experimentada como lo que puede estar la nuestra. O sea, en ese sentido damos gracias a las fuerzas armadas, a la policía, a toda la inteligencia, que se lo han tenido que currar a base de muy malas experiencias. Entonces, en ese sentido sí estamos más preparados. Temor... No sé yo hasta qué punto temor, porque cada vez estamos aceptando más a toda la sociedad musulmana o de otros... De hecho, es una grandísima oportunidad para llegar a compartirles acerca de Jesús, porque ¿alguien puede ir a esos países a compartirles? Casi nadie. Son casos muy... Arabia no puedes ir directamente. Pero leímos hace poco un artículo, Irán tiene unas iglesias de más rápido crecimiento del mundo. Y porcentualmente son muchos más que España. Pero ¿qué imagen nos llega de Irán aquí ahora mismo? Nos llega la imagen de las pruebas nucleares, de las centrales de enriquecimiento de uranio, nos llega esta posverdad, como hablábamos en otro programa, y no nos está llegando de que son países de que necesitan el apoyo de la Iglesia. Y si aquí vienen refugiados musulmanes que no van a recibir en su país el Evangelio, lo que necesitaríamos es prepararnos para ellos. Y que luego cuántos sean, qué proporción sea, yo entiendo el debate, entiendo que a lo mejor no damos abasto, pero yo no me veo personalmente preparado, ni veo que mi entorno se prepare para alcanzar a estas personas. Ya no con ayuda, aunque sea dándoles unas bicicletas, pero tampoco compartiéndoles acerca del Evangelio. ¿Por qué Europa es más próspera o era más próspera que otras regiones? ¿Por qué surgieron los derechos humanos? ¿Por qué surgió el respeto a la libertad? ¿Por qué se separó mucho lo sagrado de es decir, hay que explicarles, oye, hay algo detrás de esto, pero lo que hay detrás de esto es un nombre muy sencillo, Jesús. Y si podemos aprovechar que ellos han venido aquí a este país para compartirles esto está pasando en Alemania, hay iglesias que están creciendo, más que creciendo, están bautizando a decenas, a refugiados. Eso no sale en los medios. Lo que sale en los medios es que ha venido un loco y se ha inmolado en Berlín. Un loco que encima era hijo que ya estaba viviendo en Berlín o ya estaba viviendo en Alemania. Es decir, era una persona que ya perdimos la oportunidad de haberle alcanzado. Quizá una parte, refugiados, personalmente sí, pero tenemos que ir a lo que decías, la integración. Y esa integración pasa, en primer lugar, por explicarles quién es Jesús y qué es lo que puede hacer para cambiar su situación. De hecho, hace unos meses tuve el privilegio de estar un fin de semana con un grupo de refugiados en Alemania y estuvimos hablando con ellos y nos contaban un poco sus experiencias y también su experiencia al ir a Alemania y tal. Y lo que sí se notaba muchísimo era que echaban de menos el que la gente, la misma gente del pueblo no se atreviera a acercar a ellos, a hablar con ellos. Decían que claro, ellos iban al parque y querían conocer a gente y tal, y que también con el idioma, que es otro idioma, hay que tener eso en cuenta, que es difícil integrarse. El alemán. Y encima alemán. Entonces, Que claro, mira pero que suena ellos, raro el alemán. Nein. Ya. Claro, Ya está, no me digan más porque ya no... pero sí, era un tema que a mí sí que me rompió un poco el corazón, de decir, de que vas y la gente te trata con desprecio, solo por ver que no eres de ellos y que eres refugiado, porque eso al final se nota y se ve de dónde vienes un poco. Y ellos, al menos el grupo que conocí yo, el esfuerzo de integrarse lo hacen, van a sus clases de idioma, van a sus clases de integración. Fuimos a escuelas en las que veías ahí a los chavales y veías que de verdad lo que necesitaban era eso, que la gente misma se acercara a ellos, porque si no nos acercamos, no intentamos mostrar interés por ellos, ellos al final van a crear aversión contra nosotros y más odio aún, y al final es el efecto justo el que
básicamente esperamos de ellos. Y al final, si les tratamos mal, ellos van a devolver lo que conocen. Y de que se aprovecha el Estado Islámico al 100%. Ellos, en sus vídeos, ellos dicen claramente que ellos, mira cómo Europa te rechaza y por eso merecen ser castigados por infieles. Entonces ellos aprovechan claramente esa barrera que nosotros mismos creamos. Lo dicho, yo no quiero entrar en el debate de los números, de cuántos podrían entrar y cuántos no, y cuántos el sistema puede aguantar económicamente. Pero sí, los que están, hay que cerrar esa brecha como sea. Primero por amor al prójimo y porque eso es el Evangelio. Y segundo, por nuestra propia seguridad y estos prejuicios, ¿no?, que hay. Y la realidad de todo es que con la separación de algunos países de la Unión Europea, yo creo que, fíjate cómo son las cosas, que es hasta bíblico. O sea, ¿por qué? Porque el enemigo siempre tiende a ir al área de tu vida donde estás débil, ¿o no? Yo soy un friki del Señor de los Anillos, venís seguramente también. Hay una película, por ponerte el ejemplo, Las Dos Torres, que el enemigo no puede entrar a la muralla y decide meterse por el conducto del agua, el punto débil donde era el único acceso, y se meten por ahí y hacen estallar la muralla. Pues así es el enemigo. Yo creo que está aprovechando que Europa está rota, se está rompiendo poco a poco, nos estamos pegando entre nosotros, nos estamos matando entre nosotros. Dice la Biblia que se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo. Lo estamos viviendo aquí en España también con el tema de la independencia, Cataluña, el País Vasco, reino contra reino, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Y el enemigo se está aprovechando de esa debilidad que tiene Europa para meterse. Hay miedo, hay temor, y como nos estamos destruyendo nosotros mismos, pues eso es una ventaja para el enemigo. ¿Pero acaso no tenemos confianza en que nuestro destino está en manos de Dios? Claro, dependemos de Dios, pero hay ese temor, hay muchas personas que no conocen a Dios y viven esa realidad, y como tú has dicho antes, es un momento adecuado para aprovecharnos de la crisis que tiene España, porque la crisis es tiempo de oportunidades. Tiempo de cambio. Tiempo de cambio. Y yo creo que hay que aprovechar eso ahora que está Europa así para predicar más el Evangelio, para llevar las buenas nuevas. Como jóvenes en nuestras iglesias, ¿estamos preparados? ¿Estamos, quizás ya no tanto preparados, pero estamos capacitados o dispuestos para hacerlo? No. Hombre, España yo creo que está muy dormida en ese aspecto. Como último consejo, porque estamos ya a punto de terminar, ¿qué deberíamos hacer como jóvenes para promover que nuestros jóvenes, que nuestras iglesias se levantaran con eso? Si nos cuesta llegar a nuestra persona que tenemos al lado, al vecino, ¿cómo pretendemos llegar a una persona? Por ponerte un ejemplo. Esa es la diferencia y ese es el problema. Si no llegamos al cercano, a nuestro vecino del primero, ¿cómo pretendemos llegar incluso a los de fuera? Si no llegamos al que vemos en la iglesia, no vamos a poder llegar. A mí me gustan los ejemplos para inspirarte. Como hablábamos, ¿no? Hay muchas zonas de Europa donde sí hay iglesias que están trabajando fuerte con los refugiados. Dejar de esperar a que otros lo hagan por ti y tomar tú la responsabilidad. Hay mucha gente que sabe, en nuestras propias iglesias, pues, oye, yo quiero usar mis manos para el reino de Dios, y además tengo carga por los refugiados, o tengo carga por las personas que están desfavorecidas. De hecho, en la Biblia te dice que no viene a buscar a sanos, sino a enfermos. Y a veces nos queremos que se convierta el que vive en la moraleja y va a ofrendar 100.000 euros al año en nuestra iglesia. Y no es eso. Puede ser que él también esté enfermo, ¿vale? Pero los que realmente tienen necesidad, ahí es los que primero debemos ir. Entonces, el único consejo para jóvenes que a mí me ha funcionado personalmente es: no esperes a que te propongan. No es que en mi iglesia no es que no se hace nada, es que no, te vas tú y tú eres el responsable, porque la Biblia dice que tú tienes talentos y tienes dones, tienes manos, tienes tiempo. Si no estás haciendo nada, es responsabilidad tuya, de nadie más. Pues me quedo con las últimas palabras de Beni. Creo que es algo que todos debemos meditar, tanto los que estamos aquí como vosotros que nos estáis viendo desde allí. No esperes a que te lo digan, sino empieza a dar pasos y hagamos el mandato que nos dijo Jesús antes de irse, ¿no? Predica el Evangelio a toda nación. Ha sido un tiempo genial, ha sido un buen momentum. Se convirtió un poco más serio, pero bueno, ha sido un placer teneros aquí a hablar de este tema. Espero encontraros en otra ocasión. Y a vosotros que nos estáis viendo desde allí, muchas gracias por estar viéndonos. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en otro momentum.